forzosamente lo voy a relacionar con la arquitectura, digamos, entendiendo que esta charla tiene también un contexto muy cercano, acá a pocas cuadras de la facultad. Y es en ese rol casi que me interesa contar mi historia. Pero básicamente los recuerdos infantiles tienen que ver con una madre que era una excelente dibujante, una persona como muy sensible, y que de los 3 hermanos que somos, pero del medio, fue el que tomó el tema del dibujo, digamos, el heredero del tema de la sensibilidad en términos de dibujo fui yo. Yo creo que eso me orientó muchísimo hacia temas que tienen que ver con el campo de la comunicación a través del dibujo. Me encantaba y me la pasaba dibujando. No necesariamente arquitectura, sino autos o fútbol, viste, en posición. No, pero pasaba horas, Claro. Y bueno, y yo creo que esta parte tiene que ver con la historia de mi madre, digamos, ¿no? Y después también temas de juego, con lo lúdico. Mi hermano mayor, mi hermano y yo, teníamos esas camas tipo marineras, y mi hermana era mucho menor, había una diferencia de 6-7 años, ¿no? Y ella era como nuestro usuario muñequito de juegos, de experimentación, y hacíamos construcciones con sábanas, con broche, bueno, obviamente cada vez que entraba a mi vieja habitación, abría la puerta y se desarmaba todo estaba agarrado de una forma esa puerta, con sábanas y con laberintos, y mi hermana ahí por el medio. Pero yo no dejo de asociar todas estas historias, ¿no? Y también muchísimo tiempo que yo jamás los había perdido, tenía que ver con esta cosa de mirar las nubes, imaginar formas, ¿no? Pero podía pasar horas con eso. O sea que había alrededor mío todo un tema que tenía como mucho peso, y es el tema de imaginar cosas o construirlas con las sábanas, que era efímero obviamente, y el tema del dibujo. O sea, yo creo que eso me fue llevando rápidamente para, no sé si necesariamente hoy sería arquitectura, pero sí para esta cosa, la mezcla del arte y algo de técnica de esto de construir. Si bien a diferencia de mis amigos de esa época, yo nací en Florida, en la provincia de Buenos Aires, del otro lado, digamos, la zona norte de la ciudad. Mis amigos sabían arreglar cosas, sabían de mecánica, yo no sabía absolutamente nada y me sentía muy mal, porque esa parte arreglaba bicicletas, ¿viste? Yo no sabía nada. Y lo arrastré toda mi vida, Yo creo que debo haber hecho muy pocas maquetas, porque era como muy ansioso y muy desprolijo. Sí me pedías dibujar, pero hacer con mis manos me costaba muchísimo. Eso me podía haber alejado de la arquitectura. Pero bueno, así fue, y así después amigos míos mayores que estudiaron arquitectura y que me pedían que yo, como sabía dibujar, que los ayudara con las entregas, ¿no? Como suele pasar hoy. Y bueno, me fui como enamorando, y el momento de llegar a la edad, 18 años, 17 años para entrar a la facultad, ni lo dudé. ¿No? Nada, era arquitectura sin duda, ¿no? Pero por estas cosas yo te digo, y sobre todo por mis amigos. Pero sé que hay algo que siempre me gustó. No siempre lo pude hacer, no siempre. Pero este tema de los laberintos, o este tema de la sorpresa, ¿no? De ir, meterte por un lugar que de repente, no sé, el final de la cama significaba como una especie de entrepiso o de espacio de doble altura, porque la sábana seguía así en oblicuo y vos te encontrabas con la profundidad. Claro. Yo lo he tratado de hacer, no pensando en las historias, pero posiblemente tu pregunta me haga pensar que es eso. Y sobre todo este tema de las capas de la arquitectura, ¿no? Esto se ve mucho en mis últimos 10 años de arquitectura, donde empieza a aparecer todo un tema que tiene que ver con filtros, ¿no? Con este tema de las fachadas como diafragmas, que van creando esos espacios intermedios, que en otro momento eran terrazas o balcones, pero el hecho de cubrirlos, crear como esa doble capa, empieza a jugar más como una situación y un espacio diferente, ¿no? Y quizá tiene relación con esos espacios sorpresa, ¿no? Sí. Esta cosa que vos das, esperás gato y te doy liebre, ¿no? Claro.
liebre por gato, y que genera como esos pequeños espacios de semisombra, de luz y a veces de oscuridad, que no están definidos, que podría ser un lugar donde pones un escritorio, o pones un sillón, o pones unos armados, o pones unas plantas, que no tienen nombre. Por eso se llaman espacio alfa eso, ¿no? Es un espacio indeterminado. De acuerdo a quién lo habite, quién lo esté usando, va a ser el carácter que le va a dar. Claro. Y tiene para mí como esa sensación, por lo menos, ¿no? De abrir una puerta o correr una ventana y encontrarte en un lugar que no he esperado. Y yo recuerdo que esta cosa de deslizarte por las sábanas y encontrarte con ese lugar tenía que ver con esa cosa algo diferente, ¿no? En vez de seguir como aplastándote, encontrarte como un respiro en ese lugar. Puede hacer que sea una historia... Claro. ¿Sí? ¿Conservás algunos de esos dibujos? No. No, de hecho vos sabés que yo he dibujado muchísimo y lo sigo haciendo, y he conservado poco. He tirado mucho. Ni hablar de los papeles sueltos, ¿no? Eso, ni hablar. Cada tanto yo me estudio, tiro todo. Y lo que sí he conservado, pero porque son como libretas o son cuadernos o son cosas, son, digamos, dibujos que tienen que ver con ese soporte físico, digamos. Esas cosas en general no las tiro porque están mezcladas con escritos o con ideas y de alguna forma empezaron como a juntarse y en el estudio nadie se atreve a tirarlas y entonces se van coleccionando ahí, pero sin afán de colección, sino como una especie de guardado. Sí. Pero todo lo que fue material de dibujo, que yo a veces admiro, ¿no? Yo tengo en casa un dibujo de Rosisa que me dio cuando estuve en su estudio, y lo conservo y le puse un cuadrito, ¿no? Está bueno. Rafael es un gran dibujante. Yo admiro mucho a estos tipos que de repente le hacen, no sé, la biografía, los primeros 50 años de arquitectura, y aparecen sus dibujos originales, ¿no? Esos primeros demás. Yo los admiro porque en realidad yo no guardé nada. Y lo poco que tenía, así, incluso de la facultad, que en una época todavía se dibujaba a mano, las perspectivas, yo era perspectivista, un día agarré, lo tiré todo. Entonces casi como que el soporte hoy de mi estudio es ya de la era digital, o sea, después de ya tener, no sé, suponete 15 años como muchísimo, y todo lo anterior tenés que buscarlo y encontrarlo de casualidad, no sé, muy difícil. De hecho, hace como 5 años estoy haciendo un libro del estudio, ¿no? Creo que no voy a terminar nunca, entonces el editor, ¿no? Y el diseñador me pedían, dame los dibujos y dame las cosas. Y yo, mira, no tengo, busquen en los cuadernos, escanearon 500.000 dibujos, entre ellos, bueno, algunos que obviamente encajaron bien. Claro. Pero esta es la primera parte que no. Quedan en la memoria. Sí, tampoco soy de mirar fotos para atrás, no, me generan como una especie de nostalgia que no tengo ganas de volver, ¿no? Y como la mirada puesta más hacia adelante. Hay una frase muy linda que lo usaron los catalanes para su pabellón en la Bienal de Venecia, que es la del remero, ¿no? Que lo llaman bogador. El remero que es el que va hacia adelante pero mirando hacia atrás, ¿no? Sí. Es como, bueno, una mirada hacia la historia, pero en realidad vas para adelante. Claro. Bueno, yo no podría cumplirla, digamos, pues casi no tengo historia para atrás posible de mostrar con dibujos. Contar parte de esta historia. En el año 78, la Facultad de Arquitectura de la UBA, estoy hablando ya pleno proceso militar, ¿no? La falta de libertad, el tema de la libreta, cada vez que entrabas a entregarla y había un tipo que parecía Bedel pero era policía, te revisaba la libreta, había una especie de opresión y de falta de libertad que en algún lugar se siente. Se siente por el lado de los profesores porque tienen miedo, todos los temas empiezan a ser temas que no tienen ningún tipo de compromiso. Acá, en la facultad, acá en la experiencia nuestra en La Plata por lo menos, permanentemente el contacto es con la realidad, ¿no? Y cuando hablas de realidad, hablas de situaciones de emergencias, hablas de cuestiones sociales, políticas, o sea, necesariamente, si no, ¿de qué estás hablando? Yo creo firmemente que la arquitectura, con su capacidad de transformar realidades, tiene un compromiso con lo político profundo. En ese momento, obviamente, eso no existía, ni por nosotros, porque íbamos teniendo una especie de pérdida de conciencia y de temor, y de la mano del temor, y los profesores, más o menos. Y también
porque lo que eran buenos profesores, aquellos que todo el mundo hablaba, no estaban más. Por lo tanto, te quedaba, no voy a hablar digamos, de profesores residuales, pero digamos que algo de eso había. Claro, sí, claro. El año 78 entonces se producen algo así como 4 o 5 meses de receso, cierran la facultad por 4 o 5 meses y yo que había estado trabajando y había estado juntando plata, dije me voy. Me fui 6 meses a Europa. Yo estaba muy cerca de recibirme, yo me recibí a principios del 79, o sea, fíjate vos que me faltaba nada. Y bueno, en ese viaje de meses por Europa, que era la primera vez que yo iba, me encontré con cantidad de estudiantes de arquitectura que como yo estaban, no sé, pero de Europa, ¿no? O de Estados Unidos, no sé, o de Asia, que estaban girando como nosotros, así, por algún lado, y generalmente el lugar de encuentro eran las grandes obras de arquitectura, la Sagrada Familia, David Savoy, etc. Y yo los veía dibujar y lo que charlábamos con ellos, y yo no sé nada. Pero yo que me jacto de saber dibujar, estos dibujan fabuloso. Cuando empezamos a hablar, se refieren a arquitectos y toman referentes y comparan tal obra con tal. Y yo no sé nada. O sea, ahí me di cuenta que no sabía nada. Cuando en realidad yo venía pensando que era insuperable lo que yo sabía, ¿no? Aparte porque era buen alumno. Pero me di cuenta que era un pésimo alumno, o sea, no sabía nada. O sea, lo que seguía sabiendo hacer era dibujar. Pero en realidad, después del dibujo, digamos, todo lo que era técnica, todo lo que era historia, todo lo que era teoría, no sabía nada. Bueno, en ese sentido fue, por un lado, revelador, y por otro lado, apenas terminó la facultad en el 79, que me tiraron el diploma así, sí, de terror. Y me metí en la escuelita. Con Tony Díaz, yo no sé si ustedes escucharon hablar de esa experiencia. Bueno, yo en el año 79-80, de cabeza me tiró ahí, y ahí como que volví a respirar, ¿no? Me encontré con un lugar donde todos los que no estaban en la facultad estaban ahí, o sea, Pancho Lierno, Kassenstein, el propio Clorindo Testa, bueno, Tonería, Solsona, etc. Tus docentes, mis docentes eran también tipos de una generación que hoy podían ser arquitectos de 35, 40 años, pero que eran los mejores, pero en realidad conocías a muy pocos, porque aparte había poco trabajo. Entonces no había la visibilidad que hay hoy, viste que alguien hace 3 obras, ya están publicadas, ya están difundidas. Antes era más difícil saber qué estaba haciendo tal, ¿no? Pero ahí me encontré con toda una generación de chicos como yo, y de arquitectos con experiencia, que se habían nucleado, y la verdad que... Y recibimos gente, entonces por ahí pasó, digamos, desde Rafael Viñoli o Machado Silvetti o Giorgio Grassi, o sea, gente que venía, Rossi, gente que venía de la Argentina y pasaba por ahí, porque no había otro lugar donde ir, ¿no? Y eso te diría que fue casi mi verdadera formación. Yo cuando hablo de maestros míos, y yo hablo de Tony Díaz. Tony Díaz no fue profesor mío de la facultad. Tony Díaz fue profesor mío, es una especie de posgrado. Claro. Si bien no lo era un curso de posgrado, ¿no? Y bueno, he estado 2 o 3 años en la escuelita. Vos podías estar un montón de tiempo, que hacías un ciclo, hacías el otro. Claro. Tenía la importancia de juntar la inteligencia en ese momento de la arquitectura y vos como estudiante ser como espectador de esa experiencia, de sus diálogos, de sus peleas, porque aparte no eran todos iguales, viste, Tony era una línea, Pujo era otra, etc. Pero lo interesante era como esa confrontación en un marco que, si bien era una escuela, no era una escuela en términos formales, ¿no? Es una experiencia muy rica, Después hice un libro, pero que no resume, que yo no publiqué nada, porque Tony me pidió mis dibujos, y yo me negué, no sé por qué, no se lo quise dar. Después los tiraba, ¿no? Pero, no sé, una especie de acto de rebeldía. Porque yo pensé, cuando me contaron la publicación, que esa publicación no reflejaba lo que era la escuelita en ese momento, ¿no? Tiempo después, en el 84, cuando vuelve la democracia y se concursan los talleres de arquitectura, las cátedras, allá en la UBA, Tony me llama.
Tony lo que hizo fue, él tenía también vertical, ¿no? De 1 a 5 en ese caso. Entonces, él convocó a todos sus exalumnos de la escuelita que de una forma u otra le habían interesado y armó su cátedra con eso. La ventaja que tenía es que había una especie de consenso, ciertos consensos en cuanto a modos de pensar la enseñanza de arquitectura, modos de pensar la arquitectura, referentes cercanos, digamos. Había como un tono, ¿no? Que lo hacía muy monolítica en algunos aspectos esa cátedra, que era una cátedra tremendamente numerosa, sería como acá es Barro, ¿viste? Sí. Pujo, Tony, Roca y alguno más eran los que se llevaban todos los alumnos. Entonces de repente vos te encontrabas casi sin experiencia con una cantidad de gente que no sabía qué hacer. Pero bueno, esa posibilidad de tener como una visión previa y bastante alineada de lo que iba a ser la enseñanza facilitó muchas las cosas en el sentido de una cátedra muy organizada. Y Tony era una especie de obsesivo. Y fundamentalmente se trabajaba en temas de analogías y un rigor muy enorme, muy grande con respecto al tema del dibujo, ¿no? Las entregas de, bueno, con 0,1 vas a dibujar tal cosa, con 0,2 tal cosa, era como prusiano, demasiado. Pero en ese momento que veníamos de esta historia que yo te contaba, de una facultad que estaba absolutamente fragmentada, sin ninguna idea de hacia dónde ir, encontrarte con cátedras, porque incluso de Jugo tenía su rigor, que hacían tanta fuerza y tanto hincapié en el tema de un cierto orden, una cierta prolijidad, una cierta organización, creo que fue en ese momento necesario. Hoy yo pediría, bueno, como lo estamos haciendo, un poco más de libertad, ¿no? Claro. Un poco más de disenso, respetar un poco más qué piensa el estudiante y no tanta bajada de línea. Pero creo que en ese momento habría que mirarlo siempre dentro del contexto Totalmente. histórico, ¿no? O sea, lo juzgás hoy, y che, pero la verdad que era un desastre, la gente estaba... Pero en ese momento creo que era necesario... Para recuperar un poco lo que había. Había una distancia entre los 60, que yo no llegué a vivir, pero que la gente hablaba de la maravilla de los talleres de Manuel Bortagaray, Casares y todos estos, al agujero que hubo durante 10 años o más, a esta nueva generación de gente que era muy joven en ese momento, o sea, Tony, Juco, todos estos tenían menos de 50 años.